Ahí aviso a la amiga que está grabando. Sí. Ujú. Ya, ahí estoy compartiendo la presentación. Cualquier cosa me dicen o me interrumpen. Como dijo Ignacia, bueno, quisiera primero dar los agradecimientos a Rebrota por toda la labor que realizan y por invitarnos a participar, ¿cierto?, de este proyecto que es apoyado y financiado por eh, la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad a través de sus fondos de extensión. Es un fondo de extensión que es bidireccional, en que la universidad, en conjunto a las organizaciones de la sociedad civil, trabajan en forma conjunta en el intercambio de conocimientos, de información y de acciones concretas y prácticas que contribuyan a la conservación de la naturaleza en nuestro caso y al bienestar humano también. Entonces, esta es una charla general que preparé como para generar ambiente, para hablar de cosas todavía muy generales que después vamos a ir profundizando en las siguientes sesiones, para que lo tengan en consideración. Ups, ahí que falta la animación. Entonces, yo creo que para conversar de estos temas hay que plantearnos preguntas, ¿ya? Las preguntas más esenciales que nos llegan, digamos, a conversar sobre la relación del ser humano y la naturaleza, es justamente definir o conversar sobre sus componentes. Primero, ¿qué es o qué entendemos por naturaleza? Segundo, ¿qué es o qué entendemos, qué creemos que es el bienestar humano en particular? Y la tercera es cómo se relacionan estos componentes, cómo se relaciona el bienestar humano con la naturaleza. No son preguntas fáciles, se han escrito ríos de tinta de libros respecto a estos temas, pero lo importante es que todas estas preguntas todavía siguen siendo muy relevantes, pensando en todos los procesos que estamos viviendo como país, como planeta también, donde en realidad estos son dos de los temas centrales en realidad que caracteriza a esta época, que la que estamos viviendo, que se conoce como el antropoceno, donde el ser humano se ha vuelto un componente muy o demasiado relevante en la vida del planeta, ¿ya? Entonces estamos entendiendo esta visión de qué es lo que entendemos por naturaleza, qué es el bienestar y cómo se relacionan entre ellos. Hay tres ideas prevalentes, por lo menos en las sociedades occidentales, de lo que es naturaleza. Esta primera yo creo que es probablemente una de las más comunes, que vemos la naturaleza como algo alejado, algo hermoso, algo distante, como un estado independiente. Pensemos en la Antártida, pensemos en por ejemplo, estas fotos de la reserva de biosfera Cabo de Hornos, esto en el sur austral de nuestro país, entre la isla Navarino, ¿cierto? Las islas el archipiélago del Cabo de Hornos, el canal de Beagle, el Paso Drake, una naturaleza imponente y distante, ¿ya? Nosotros normalmente nos relacionamos con esta naturaleza de forma muy esporádica o puntual, ¿cierto? En la visita a algunos ecosistemas donde normalmente no hay habitación del ser humano, entre comillas, no hay uso del ser humano, entre comillas también, pero vamos a discutir un poquito sobre eso, y que normalmente está reflejada en las imágenes de los parques nacionales, donde hay una naturaleza intocada, donde el ser humano no vive en ella, solamente va, visita y vuelve, ¿cierto? No pernocta, no duerme, solamente visita. Esto, imagínense adentrarse en un bosque antiguo de lengas. Estos son dos fotos también de Magallanes, sobre un sendero, caminando sobre un sendero de hojarasca, donde podemos realizar turismo, observación, reflexión y este contacto con una naturaleza más bien salvaje, distante de la imagen del ser humano. Una segunda idea que está ejemplificada por esta cabaña en el bosque. La naturaleza queda más o menos cerca. Los seres humanos no realizan actividades permanentes, sino que vamos a visitar por un rato. Habitamos la naturaleza por un instante, con momentos gratos, generalmente de vacaciones, en un fin de semana largo. Y esta imagen de naturaleza es bien prevalente si pensamos, por ejemplo, todo el fenómeno
de las parcelas de agrado y todo el impacto que se está discutiendo hoy en día en Chile, del impacto de esta necesidad de estar en esta colonia de vacaciones que puede ser la naturaleza para muchas personas. Aquí el ser humano viaja de su habitáculo más permanente, que son las ciudades, y habita la naturaleza por un tiempo. Y como le decía, también es muy relevante si pensamos todo el impacto que está teniendo la venta de esta idea de naturaleza a través de las parcelas de agrado y todos los complicaciones que trae. No sé si hay alguien con el micrófono abierto, si lo pueden silenciar para que no se escuche ahí la gracia. Muchas gracias. Esta es una cabañita en el bosque en el hemisferio norte, en Ontario, en Canadá, donde tuve la oportunidad de hacer mi doctorado. Una tercera idea que es muy interesante sobre la naturaleza, es la naturaleza dentro del humano y el humano dentro de la naturaleza. Ya lo que el geógrafo australiano Stephen Hinckley le lo llama coproducción. La naturaleza como una coproducción entre los seres humanos y los seres no humanos. Seres no humanos podemos entenderlos como plantas, animales, el suelo, y que puede estar representado, por ejemplo, en esta imagen con este huerto urbano en Santiago de Chile, ¿cierto? Una de las ciudades más densamente pobladas de Latinoamérica, donde concentra la mayor cantidad de la población de Chile, y que también genera espacios llamados áreas verdes, que generan este intercambio, esta interacción entre las personas y la naturaleza, que es una naturaleza mucho más presente, donde nosotros tenemos una acción más directa. Esta naturaleza está en lo cotidiano y está normalmente en disputa con nuestras actividades relacionadas a nuestro diario vivir. Hablamos, ¿cierto?, ahora, sobre todo en los últimos años, de la importancia de la biodiversidad urbana, de los aportes que entrega al bienestar de las personas que viven en las ciudades y cómo esto, en el fondo, se aporta a su bienestar. Y eso va a ser gran parte de los temas que vamos a estar conversando en estas sesiones y lo que trata este proyecto que lleva a cabo la ONG Rebrota junto al Servicio de Psiquiatría. Entonces vemos una imagen, ¿cierto?, donde hay árboles, hay distintos estratos que forman esta naturaleza coproducida entre el ser humano y los seres no humanos que cohabitan. Esta forma, ¿cierto?, de naturaleza coproducida ha sido investigada también desde las ciencias sociales, particularmente de la antropología, que han estudiado cómo las distintas naciones que han conformado la historia de la humanidad se han relacionado con los componentes naturales de su entorno. Y aquí, por ejemplo, esta es una formulación de un etnógrafo francés, de Philippe Descola, que habla, ¿cierto?, que la naturaleza conforma, le da la forma, ¿cierto?, a la cultura, y la cultura le otorga un significado a esa naturaleza. La cultura, a su vez, está formado por distintos componentes: el arte, el mito, la costumbre, la política, el lenguaje, la educación, la ciencia, la salud, la religión, la medicina, la identidad, la visión del mundo o la cosmovisión, que están conformados por este entorno natural inmediato. De esta como modelo abstracto, por ejemplo, podemos pensar en un componente de la naturaleza común y conocido para todo el mundo, acá en Chile y en las Américas, que es el cóndor andino, ¿cierto? Y pensemos, ¿cómo hagamos la suplantación de la palabra naturaleza por la palabra cóndor? ¿Cierto? El cóndor conforma la cultura y la cultura le impone significado al cóndor. Y eso es claramente evidente si pensamos en todos los rasgos culturales que están asociados al cóndor a lo largo de las naciones, estados y las naciones indígenas que habitan la cordillera de los Andes, que es el hábitat del cóndor. Entonces así el cóndor es el símbolo principal, uno de los símbolos principales en los escudos de varias naciones y estados como Chile, y está también como testigo, como parte de esta convivencia, como objeto de admiración en muchas culturas amerindias que han habitado y habitan hoy nuestros territorios y componen parte importante de nuestra sociedad. Otro ejemplo es la araucaria, por ejemplo, la araucaria, entonces
también conforma la cultura y la cultura le da significado a la Araucaria. En un significado sumamente profundo si pensamos en el pueblo pehuenche, ¿cierto? Donde la Araucaria o Pehuen, ¿cierto? Es parte de la identidad, es parte de la alimentación fundamental y en el intercambio entre abuelos, abuelas, ¿cierto? Y nietos y nietes en relación al intercambio de conocimientos. Aquí la naturaleza no es solamente una colonia de vacaciones o un símbolo bonito, sino que es parte de la identidad de todo un pueblo. La pérdida de la Araucaria, en este caso, significaría también la pérdida de la identidad del pueblo mapuche y compromete su existencia, su soberanía y su alimentación. Entonces también la naturaleza coproducida por el ser humano a lo largo de la historia, pensemos en los miles de años que llevamos, que vamos siendo con la naturaleza distintas cosas, cómo han llegado a la modificación de plantas y se aproxima mucho la palabra cultivo, cultivares y cultura. Entonces ahí entendemos mucho más interrelacionadamente lo que es la naturaleza en un tomate, con sus variedades que hemos modificado desde la planta original, que se originó alrededor de lo que hoy conocemos como Perú, ¿cierto? Y lo mismo con el maíz, y que genera esta relación identitaria que está también basada en una relación utilitaria, que es la alimentación. Esta relación identitaria, por ejemplo, está en el común del hablar de las personas. En países, por ejemplo, como México, que hablan de sin maíz no hay país, indicando la profunda relación que existe con esta especie y toda su diversidad de variedades. Entonces ahí el ser humano se entromete con la diversidad biológica y coproduce también variedades de plantas y animales que van generándose en este intercambio, largo intercambio de genes, de especies y de comunidades a lo largo de la historia del planeta, el ser humano. Entonces vemos que en realidad todas las imágenes de la naturaleza, independientemente de su contexto cultural, independientemente de su estado de independencia del ser humano, están cruzados irremediablemente con nuestra especie. Si pensamos los lugares incluso más remotos de la Tierra, en este minuto están siendo afectados por el cambio climático. Por lo tanto, la acción humana es parte de lo que hoy entendemos como naturaleza, de lo que quizás nunca fuimos algo diferente, sino que empezamos a creer en una cierta superioridad, y ahora nos damos cuenta de lo clave que es la interdependencia entre ambos. Pasemos a la segunda pregunta ahora. Si ya hablamos que es naturaleza, existen distintas formas de ver la naturaleza, ¿qué pasa con el bienestar humano? ¿Ya? ¿Qué sería bienestar? Hay varias formas de verla, también desde la cultura occidental dominante, ¿ya? Que tiene que ver con el bienestar. Ahí lo dejé en inglés a propósito para ahí hacer un poco la conversa entre idiomas, ¿cierto? Well-being, bienestar, y hay dimensiones del bienestar que han sido estudiadas y que son, digamos, parte de un conjunto de cosas que generan bienestar. Hay un bienestar ambiental, un bienestar físico ahí con el corazoncito, un bienestar emocional, un bienestar económico, financiero, un bienestar social, un bienestar ocupacional, espiritual e intelectual. Y la RAE define a la palabra bienestar desde el castellano como un conjunto de cosas necesarias para vivir bien. Se ve súper sencillo, pero en realidad es mucho más complejo que eso. Pero eso no es todo en realidad. Al igual como existen visiones culturales de la naturaleza que son disputadas entre los grupos sociales, que digamos por la hegemonía del poder, por el modelo de desarrollo, por los componentes del bienestar, también hay definiciones del bienestar o del buen vivir en este caso, desde las cosmovisiones indígenas de América Latina o Aflayala. ¿Ya? Hay tres conceptos que son diferentes entre sí, pero que tienen muchos puntos en común de la palabra de lo que hoy traducimos como buen vivir. Sumac Causay, Sumac Camaña y Kumi Mongien, ¿cierto? Desde el quechua, desde la cultura aymara y desde lo mapuche, desde la visión mapuche, ¿cierto? Que incluyen otros elementos, no solamente componentes de un bienestar,
que sería igual para toda humanidad y basado particularmente en el bienestar del individuo, sino que habla de otras cosas. Las voy a leer como para que las vayamos pensando y masticando de poquito. Entonces, el buen vivir, particularmente esto tomado de la definición de buen vivir, del Sumak Kawsay, del Quechua, del Ministerio de Educación de Ecuador, que habla de tres componentes principales. Primero, que el buen vivir tiene que ver con la satisfacción de necesidades. Ahí estamos iguales con la visión occidental. Pero con la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza, la prolongación indefinida de las culturas humanas. Entonces ese sería como el primer componente que incluye la forma de relación, ¿cierto? E integra específicamente a la naturaleza como parte de ese buen vivir. El segundo punto supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permita lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios y diversas identidades colectivas y cada uno requieren. Y como tercero, valora como objetivo una vida deseable, tanto material como subjetivamente, que quiere decir con la identidad de cada sujeto o sujeta, sin producir ningún tipo de dominación a uno sobre el otro. Entonces aquí esta visión del buen vivir nos da pistas un poco no solamente de cuáles son los componentes o de qué se trata, sino que nos da una acción de vivir. No es un bienestar como una situación estática que no cambia en el tiempo, sino que es el buen vivir que incluye, ¿cierto?, la naturaleza, que incluye las potencialidades y capacidades de los seres en lo individual y en lo colectivo, integrando la diversidad de estas identidades, y también valora, ¿cierto?, una vida que sea deseable no solamente para mí, sino que también para el resto, que mi buen vivir no afecte o no domine el buen vivir del otro o la otra. Es interesante cuando uno se adentra dentro de estos principios del buen vivir. También tomé como ejemplo este ejemplo del Ecuador, desde el Quechua, y tiene principios que son sumamente interesantes. Los vamos a ir viendo de a uno, ¿cierto? El Sumak Mancaña, ¿cierto? Que es saber comer y saber alimentarse. Aquí no es la dimensión, sino que es el saber cómo alimentarse, el saber cómo comer. El Suma Amaña, que es saber beber, y antes de beber se inicia con la chaya. Suma Tocona, saber danzar, entrar en relación y conexión. El Suma Iquiña, saber dormir. Se debe dormir 2 días. Aquí lo que aconsejan, ¿cierto?, los sabios quechua, desde el quechua, desde la cultura, distintas culturas que hablan esta lengua, es que uno se debe dormir antes de la medianoche y despertar, ¿cierto?, antes del mediodía. Entonces uno debe dormir 2 días. Saber trabajar, el trabajo no es sufrimiento, sino alegría. Suma lupiña, saber meditar, entrar en un proceso de introspección. Suma amuyaña, saber pensar. Suma munaña yaciña, saber amar y ser amado. Ojo, eso explica una relación recíproca. Suma itzñaña, saber escuchar. Suma arisquipaña, hablar bien. Suma samquiciña, saber soñar. Suma sarancaña, saber caminar, y finalmente saber dar y recibir. Entonces los procesos que están vinculados al buen vivir indígena tienen, digamos, conceptos prácticos que tienen que ver con el cómo los seres humanos habitamos nuestro entorno, cómo nos relacionamos con ese otro y con la naturaleza. Entonces vamos un poco a la conjugación de ambas cosas, ¿ya? Cómo por un lado se relacionan las naturalezas, hablemos quizás en plural, ¿ya? ¿Cierto? Entendiendo que el concepto de naturaleza, la idea de naturaleza es variable culturalmente y es variable según el estado de la naturaleza en la interacción con el ser humano, y también que el bienestar humano es subjetivo, que quiere decir que también obedece a cosas individuales, colectivo, ¿cierto?, apuntando a una sociedad o a una comunidad, y también cultural. Vemos las diferencias que existen, por ejemplo, entre el concepto de bienestar y el del bien vivir. Pero sin embargo, existen muchos puntos en común que ha logrado, digamos, avanzar
gracias a los procesos participativos, en el fondo que vamos considerando distintos valores de la naturaleza y distintos valores del bienestar humano. Entonces es posible entender estas relaciones así en forma bien esquemática desde la naturaleza hacia el bienestar y desde el bienestar humano hacia la naturaleza, existiendo también estas relaciones recíprocas que le contaba, desde la naturaleza al bienestar y del bienestar humano a la naturaleza. Existen distintos ejemplos de conceptualizaciones que estamos tratando en general de generar estos consensos planetarios, como decía Mujica, en términos de cómo valorar la naturaleza en tanto a sus contribuciones al bienestar humano, que lo llamamos servicios ecosistémicos por un lado, que ha evolucionado a un concepto un poco más amplio, que es el concepto de contribución de la naturaleza para la gente. Eso es relativamente nuevo, y donde y grandes exponentes de la conservación biológica de Latinoamérica, como Patricia Valvanera, por ejemplo, han estado refinando para integrar distintas visiones culturales de la naturaleza y el bienestar, ¿cierto? Y por otro lado también vale la pena preguntarse qué acciones en realidad desde el bienestar, desde lo humano, llevamos hacia la naturaleza, ¿cierto? Dado la interconexión que necesita y la interdependencia entre ambos. Esta es la visión de la relación entre bienestar y naturaleza, que es la más prevalente. Fue originada a partir de un concepto económico, particularmente del concepto de necesidad, en el fondo en que la naturaleza, en forma amplia, particularmente visto desde la noción de ecosistema, donde un ecosistema, ¿cierto?, está compuesto por distintos seres vivos y más su medio abiótico que interactúan entre sí a través de distintas funciones, ya que generan la calidad de vida y la integridad de estos mismos y sus comunidades, y las comunidades que pertenecen. Entonces, de estas funciones ecológicas de los ecosistemas se han detectado y desarrollado distintos tipos de servicios ecosistémicos, que en el fondo la naturaleza contribuye específicamente al bienestar humano. El primero tiene que ver con el aprovisionamiento, ¿ya?, de alimentos, de materias primas, voy acá en la ruedita de acá arriba, de recursos medicinales, ¿cierto?, y de agua potable. Vemos como, por ejemplo, nosotros vivimos de la naturaleza en cuanto a que producimos nuestros alimentos mayoritariamente a través del cultivo, ¿cierto? Generamos nuestras construcciones a partir de materias primas, bebemos el agua que viene de los ríos, ¿cierto? O de los pozos profundos. Obtenemos muchos elementos medicinales desde la naturaleza. Vemos, por ejemplo, cómo claramente se vincula con el conocimiento tradicional de las personas de la utilidad de ciertas plantas para tratar o prevenir distintos tipos de afecciones, ¿cierto? Desde la naturaleza, desde fuentes de aguas limpias, ¿cierto?, bebemos agua potable. El otro grupo, que también es bien numeroso, tiene que ver con la regulación de distintas cosas que pueden ser incluso perjudiciales para el ser humano, que tiene que ver con la regulación de la calidad del aire, la regulación del clima. Pensemos en una avenida con y sin árboles en una tarde de verano en Talca, para removerle ahí a Pablo, ¿cierto? Regulan el clima, el mar, por ejemplo, regula el clima, las lagunas regulan el clima, ¿cierto? La regulación del ciclo hídrico, ¿cierto? Hemos visto cómo la discusión y el entendimiento general del ciclo del agua está apoyando muchísimas políticas públicas que van en orientación de enfrentar la crisis hídrica, por ejemplo. Sabemos, ¿cierto?, que las laderas forestadas y con vegetación previenen la erosión, ¿cierto?, como también que los humedales también funcionan como reguladores de las inundaciones, que también purifican el agua, que ayudan a ciclar los contaminantes, y también que la fauna puede actuar controlando plagas, y que los insectos, por ejemplo, y las aves, algunas aves y también los murciélagos, actúan como polinizadores. Si no existieran los polinizadores, tampoco tendríamos cultivos. Entonces, están íntimamente relacionados esos servicios ecosistémicos de regulación con la provisión de materiales, alimentos y recursos desde la naturaleza.
Em, También hay servicios que llamamos de sostenimiento, ya que tiene que ver con la formación del suelo para poder producir, de la fotosíntesis de las plantas para tener oxígeno, y del ciclo de los nutrientes que nos permiten mantener ecosistemas saludables. Y hay otro set de servicios ecosistémicos que se llaman culturales. Estos fueron los que se han desarrollado y han llevado mayor desarrollo en los últimos años. Al principio, la mayoría de la investigación y el trabajo en servicios ecosistémicos estaba vinculado con aprovisionamiento y regulación, particularmente, y empezamos a adentrarnos un poco para qué nos sirve la naturaleza, cómo contribuye la naturaleza a nuestra salud física y mental, y por eso estamos aquí, ¿cierto? Para la recreación y el ecoturismo, cómo contribuye a los valores estéticos que son importantes para los seres humanos y cómo estas cosas van también contribuyendo valores espirituales, culturales y religiosos. Entonces, esta rueda de servicio ecosistémico, que ha sido, no es una ruleta, como dice por ahí, es una infografía de la WWF, ¿cierto? Pero sí nos intenta mostrar el valor de la naturaleza, ¿cierto? Para el bienestar humano de esa forma antropocéntrica, centrada en el bienestar humano y desde la naturaleza a las personas. Es un concepto económico que ha ido evolucionando y cambiando y mejorando con el tiempo. Y fue sumamente necesario en las primeras conversaciones en 1990, que tenían que ver con las iniciativas de la biosfera sustentable, con la evaluación ecosistémica del milenio y todos los demás acuerdos, grandes acuerdos mundiales que han tenido en base a este concepto. Aquí vemos un poco en los servicios ecosistémicos de un humedal, con el paisaje de humedal, ¿cierto? Con el bosque nativo. Pensemos en los humedales de la zona del Biobío, pensemos en los humedales de ahí en Punta Arenas, del humedal Tres Puentes, pensemos en los humedales de Valdivia, ¿cierto? Una ciudad humedal. Y ahí cómo la salud de los humedales y la integridad de estos ecosistemas determinan, ¿cierto? Retención de sedimentos, protección de desastres naturales, refugios de la vida silvestre, abastecimiento de agua, provisión de medicina, depuración de tóxicos y desechos, ¿cierto? Y también las prácticas culturales, espacios educativos que generan estos espacios. Entonces, esto es una visión, ¿cierto? Desde la naturaleza al ser humano. Y como les comentaba, también en los últimos años se ha mejorado este concepto para establecer algunas cosas que son más bien bidireccionales. O sea, que van desde en reconocer, valorar las contribuciones que hace la naturaleza a las personas, pero también ver de qué manera esa relación se va de vuelta, desde las personas hacia la naturaleza. Y aparece este de contribución de la naturaleza a la gente. Hay dos formas de valorar, digamos, la naturaleza según esta aproximación. Una es un valor de tipo biocéntrico, en que en el centro es la naturaleza en sí misma, ¿ya? En su derecho a existir como tal, sin interferencia necesariamente del ser humano. Encontramos conceptos también conocidos, que son también parecidos entre sí, entre comillas. Encontramos Gaia, Madre Tierra, la Ñuque Mapu y también la biodiversidad, en el fondo tratando de poner en el centro a la naturaleza sobre el ser humano. Y hay otras valorizaciones o tipos de valor que tienen que ver con el ser humano como centro, que hay de dos tipos, ¿ya? Una instrumental, que para qué me sirve, de qué manera la naturaleza es un instrumento para mis medios de beneficio, y de qué otra manera yo me relaciono con la naturaleza que también provee una contribución o un beneficio. Entonces, lo instrumental es un poco lo que ya habíamos hablado en los servicios ecosistémicos, sobre la polinización de los cultivos, la regulación del clima, y también ya conceptos más integrados como la seguridad alimentaria, energética e hídrica, que son claves, ¿cierto?, para el bienestar y también para el buen vivir de las comunidades. Pero hay otro concepto de valor relacional, en el fondo, que la relación en sí del ser humano, de nosotros, en el fondo, y nosotras con la naturaleza, genera beneficios per se. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, pensemos en algún recuerdo íntimo, ¿cierto?, que tenga que ver entre la interacción, las experiencias físicas con la naturaleza, de tocar, de oír, de ver, de sentir,
¿cierto? De alguna manera con uno, con varios, con todos los sentidos que tengamos disponibles, ¿cierto? Y pensamos en lo significativo y la memoria que genera eso, el recuerdo, que está normalmente asociado a eso, a buenos recuerdos. Como conversábamos al principio de las relaciones culturales, ¿cierto? Hay significados simbólicos que son identitarios, que tienen que ver con cosas más profundas respecto a nuestra espiritualidad, a lo que creemos y también lo que queremos. Entonces esta relación con el cóndor, con ver un cóndor, con ver un puma, con tocar una araucaria, también, ¿cierto?, está cargado de este significado simbólico que nos atrae y que nos hace sentir bien. ¿Para qué hablar de la salud física, mental y emocional? Eso vamos a tener una charla completa particularmente de eso, ¿cierto? No solamente la salud mental, no solamente la salud física, no solamente la emocional, sino que el conjunto de cosas que se generan a través del contacto con la naturaleza. Pensemos en el tiempo que estuvimos encerrados en la pandemia, que si bien ganamos por un lado la posibilidad de hacer más común llegar a más personas en forma remota a través de estas actividades como las que tenemos hoy, pero lo mucho que nos hacía falta. Lo importante que es y fue en Concepción espacios verdes como el Cerro La Virgen, como el Cerro Caracol, como espacios como el campus central de la Universidad de Concepción, y que lo mucho que lo echábamos de menos. Veíamos respuestas, ¿cierto?, de la naturaleza, donde animales se veían en lugares que el ser humano se había retirado, y también de la necesidad esta de salir, de estar al aire libre, porque es un derecho, yo creo que un derecho humano básico y fundamental. Y los estilos de vida que se generan, ¿cierto?, con esos espacios, con ese pedacito verde, con ese senderito que tenemos, que podemos llegar desde la casa a otro lugar. Siento que generan también estilos de vida que tienen también que ver con la salud. Y también, como ya también lo he recalcado bastante, ¿cierto?, la identidad cultural y un sentido de lugar. Pensemos la relevancia que tienen las lagunas, los ríos, para el sentido de lugar y pertenencia a la gente que vivimos acá en la zona central. Entonces, esto son avances, ¿cierto?, de cómo hemos ido intentando combinar estas cosas, entender los mecanismos de cómo funciona para poder intervenir, para poder mejorar. Y partamos, ¿cierto?, desde la naturaleza, ¿cierto?, donde la naturaleza es una fuente de agua, de biodiversidad, de bosques, de conservación, donde la contribución a las personas tiene que ver con justamente esos componentes. Este es solamente un ejemplo de las contribuciones detectadas para el Chaco, esto en Argentina, ¿cierto? Y cómo esas contribuciones generan una buena calidad de vida. Hay mucho que hablar, mucho que decir con respecto a la diferencia entre bienestar y calidad de vida, pero está apuntado generalmente a una igualdad de las oportunidades en el acceso a estas contribuciones, por lo que implica para la educación, para la salud y los servicios ecosistémicos, servicios básicos que necesitamos, ¿cierto? Cómo es importante para asegurar una buena calidad de vida distribuir equitativamente estos recursos y contribuciones, y cómo pueden estos aportar a la generación de ingresos que sean sostenibles. Hay impulsores de esta buena calidad de vida y impulsores que son directos e indirectos, ¿cierto?, que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones, de la organización de la sociedad civil en torno a estos temas, del crecimiento planificado de las ciudades, que son temas que estamos fuertemente conversando y viendo, digamos, todas estas dificultades que existen entre los modos de vida de las ciudades y su crecimiento adecuado, planificado, favoreciendo estos contactos y estas contribuciones. Y el crecimiento económico basado en los recursos naturales, que también consideren una distribución de esta riqueza. Y también, y esto donde se centra particularmente el proyecto en el que estamos trabajando, que tiene que ver con acciones directas o impulsores directos de la buena calidad de vida y la contribución de la naturaleza a las personas, con la restauración activa, ¿cierto?, de ecosistemas que hemos perdido. La conversión planificada hacia hábitat para que también dejemos espacio a los demás seres vivos, digamos, que habitan nuestros territorios, de vivir, florecer en la misma línea de esto del buen vivir indígena, ¿cierto?, a la descontaminación, la limpieza de áreas que hemos expropiado y que ya no permiten que existan estas contribuciones, y la mitigación y adaptación al cambio climático.
entre otras cosas. Esto más nuevo es lo que viene ahora. Esto es una campaña de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que se llama Naturaleza 2030, que esperamos, ¿cierto?, que dejen de quedar en promesas y lleguen a acciones claras. Lo importante de valorar es que las acciones humanas propuestas para esto al menos consideran 4 elementos clave: la tierra, el agua, el clima y los océanos, donde las personas ahí están en el centro porque dependemos de estos 4 elementos en forma muy particular, entendiendo que la vida, la biodiversidad se manifiesta también a través de estos 4 elementos, donde vemos por un lado, acá están los deberes, desde lo humano a la naturaleza. Reconocer la importancia. Segundo, mantener lo que ya tenemos, ¿cierto? La biodiversidad que queda, los espacios naturales que tenemos, ¿cierto? Restaurar lo que ya esté deteriorado, lo que esté estropeado, lo que haya sido cambiado solamente por favorecer ciertos servicios ecosistémicos como el de provisión de leña, madera, de comida, ¿cierto? Y apoyar las acciones que fomenten la reconexión del ser humano con esta dimensión perdida y esencial que es la naturaleza. Es una naturaleza que tiene que ver no solamente con un estado independiente en un parque nacional, sino que está cotidianamente presente en esta coproducción de lo que estamos siendo hoy con la naturaleza. Y hace poco un colega, lo puse ahí los créditos, Jaime Ojeda, que estudiamos juntos en el magíster de la Universidad de Magallanes. Él también está haciendo su doctorado en Canadá, en Vancouver. Habla de estos vínculos de reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. Cómo, en el fondo, la sociedad se organiza en torno no solamente a recibir beneficios de ella, sino que a contribuir a su integridad y bienestar. Esta es la agrupación ecológica patagónica, que defiende constantemente el humedal Tres Puentes y otros ecosistemas urbanos en Magallanes, y que organiza educación ambiental, acciones de educación ambiental y de limpieza, ¿cierto? Para que las aves puedan nidificar, para el ecosistema tenga, ¿cierto?, un futuro y mantenga. Entonces son acciones que van directamente del humano a la naturaleza y van en mutuo beneficio. También estamos trabajando con el Laboratorio de Estudios Antropoceno y el programa de soluciones costeras del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, en el concepto, ¿cierto?, de memoria biocultural, en este caso el humedal Tubulraqui, donde vemos cómo el humedal, este humedal que está al sur de la ciudad de Arauco, y esto al sur de la región del Biobío, provee distintos tipos de ecosistemas, de servicios, de contribuciones, y cómo esas contribuciones son parte de la identidad del territorio, ¿cierto? Que estos ecosistemas han sufrido enormes perturbaciones, sobre todo después del terremoto y maremoto del 2010, donde se cambia la configuración y ahora la humedad se está recuperando a pesar de la severa crisis hídrica que afecta a nuestra región, ¿ya? Y cómo en el pasado y en el presente está siendo una fuente de vida, donde los objetos de conservación en los cuales trabajamos están vinculados tanto al bienestar humano como también al bienestar de las especies. Este lugar, como muchos otros humedales de nuestra región del Biobío, albergan, ¿cierto?, una alta biodiversidad y también nos conectan con el mundo, ¿ya? Es un lugar donde llegan aves migratorias de larga distancia que nidifican en el hemisferio norte, en lo que es el Ártico de hoy, Estados Unidos y Canadá, y vienen a descansar durante el verano. Imagínense los viajes de 12.000, 8.000 kilómetros que realizan estas especies y que dependen también de las acciones que nosotros propongamos para conservar y mejorar, restaurar estos hábitats. Otro proyecto que estamos realizando en el humedal del río Cruces en Valdivia se trata sobre el desafío biocultural, entendiendo a las aves como centinelas de la memoria de las personas y del territorio, y también como testigos de los cambios ambientales. Aquí estamos conociendo, gracias a un grupo de trabajo de investigadores, de profesionales locales de la región de Los Ríos, que en plena pandemia, junto con un equipo de investigadores, de estudiantes, de un equipo audiovisual, fuimos retratando las memorias del río Cruces y nos dimos cuenta de muchas cosas. En el fondo, de la fuente de alegría
de los altos conocimientos que existen de las personas que han vivido y convivido con el humedal a lo largo del tiempo. Pensemos que en nuestro país, por la forma en el fondo de sus placas tectónicas, está siempre sujeto a vaivenes y a eventos catastróficos en la naturaleza, y pese a eso conserva una memoria y una resiliencia que es importante conservar. Y además, las presiones que tienen estos ecosistemas, ¿cierto? Por el agua, por ser lugares donde se instalan como una de las plantas de celulosa, que ha generado uno de los descalabros ambientales más grandes de Chile, digamos, de la historia ambiental de Chile, y al mismo tiempo una respuesta social y una demanda del Estado contra una empresa que ha generado acciones que han beneficiado, o esperamos que beneficien, a las comunidades locales y a la biodiversidad. Requiere el caminar, requiere el conversar, hay ambientes, ¿cierto? Vemos pedacitos de naturaleza independiente, pedacitos de coproducciones en estos territorios rurales, donde hemos podido conocer la experiencia y el conocimiento de las personas y compartir los saberes ornitológicos, los saberes desde la ecología, con los saberes tradicionales. Con los guardaparques que lleva, este fue el primer sitio Ramsar que se declaró en Chile en los años 80, donde también existe un cuerpo de guardaparques de CONAF, que lleva más de 30 años recorriendo y patrullando el santuario, porque y generan, digamos, una fuente de conocimientos que está embebida en estos lugares. Gracias a esas conversas y a esas entrevistas y esas actividades, logramos detectar por lo menos 28 sitios de la memoria, que tienen dos cosas. Una, el conocimiento local, albergan conocimientos, memorias locales, pero también son claves para la biodiversidad. Y, sorpresa, no están dentro de los límites que protege hoy el santuario de la naturaleza. Por lo tanto, el conversar de este bienestar en conjunto con las comunidades nos permite también ir viendo cómo mejorar nuestras acciones de reciprocidad con la naturaleza. Una deuda importante que tenemos en Chile y en muchos países es que la naturaleza también genera una fuente de cohesión social. ¿Ya? Cuando hablamos de naturaleza, cuando observamos aves, no importa en realidad tu nacionalidad, tu origen, ¿cierto? Sino que lo que somos en ese minuto. Y, por ejemplo, en Canadá usan fuertemente las aves o los animales como símbolos, ¿cierto? De integración, donde a las escuelas públicas asisten niños de muchas nacionalidades y orígenes. ¿Ya? Entonces, estas imágenes de la naturaleza integradas en nuestras instituciones también nos ayudan a generar cohesión social. Y es algo que en Chile que estamos muy lentamente avanzando entre la relación que existe entre la interculturalidad que avanza, ¿cierto?, en nuestros territorios, y la naturaleza como punto de encuentro, clave, discusión, etcétera, para darle sentido a nuestras vidas, porque es una necesidad humana estar en contacto con ella. Entonces, como para ir, ya son casi las 7, 3 puntos de conclusión. La naturaleza y el bienestar humano están íntimamente ligados de múltiples formas. Eso es algo es inevitable, es inabordable y es éticamente relevante para todos y todas desde nuestros ámbitos de acción, desde la salud, ¿cierto?, de las personas, desde la salud del medio ambiente, que estemos interactuando y conversando cómo podemos mejorar el estado de la integridad del ecosistema y nuestro bienestar. Y tenemos desafíos complejos, ¿cierto?, desde el punto de vista humano, desde la visión política de lo que es la naturaleza, que se está discutiendo justamente en nuestras cartas fundamentales, de la sostenibilidad, la sustentabilidad de las actividades, para quién estamos generando beneficios, de qué manera se están distribuyendo, de qué manera estamos conservando y de qué manera estamos restaurando. Y por lo tanto, se requiere, ¿cierto?, fortalecer y recuperar el vínculo afectivo y cultural con la naturaleza, entendiendo que vivimos en paisajes que son dinámicos, que son cambiantes, ¿cierto?, en los cuales tenemos que aprender a convivir en un escenario, ¿cierto?, de crisis sociales, de crisis financieras, económicas y también de crisis ambientales. Por lo tanto, la tarea es ardua. Aquí dejo una lámina de Rebrota, que es una de las ONG del territorio que está justamente en estas áreas de salud y bienestar, de educación e información, de vinculación de naturaleza, medio ambiente y de bioconstrucción sustentable, ¿cierto?, de acciones directas y concretas que nos pueden apoyar tanto al diálogo social como también al bienestar humano en general. Así que eso es lo que tenía
para compartir con ustedes. Cualquier cosa, estoy atento a las preguntas. Muchas gracias, Cristóbal, por tu trabajo. Realmente es muy inspirador ver académicos trabajando arduamente con la comunidad, que en realidad, como conversamos a lo largo de todo esto, como sistema humano nos hemos apartado mucho de lo que es la naturaleza, cuando en realidad mantener una relación simétrica y respetuosa con ella es una labor que es primordial para poder resistir a todas estas fluctuaciones que vienen respecto a las problemáticas que nosotros mismos y nuestras ocupaciones hemos generado. Así que muchas gracias por compartir estos conocimientos con nosotros, que, que es muy motivante también ver a todas las personas que decidieron asistir igual a esta charla para poder seguir educándonos como sociedad también en torno a la naturaleza, a rescatar estos valores, a rescatar las memorias de nuestros abuelos, a rescatar nuestras propias memorias respecto a nuestro vínculo con la naturaleza, a sensibilizarnos y a empoderarnos también de lo que nos rodea, de cuidar nuestro entorno, de cuidar a nuestra madre. Y así que muy agradecida de esta charla, muy agradecida de las personas que asistieron. Yo creo que en realidad todos estamos agradecidos acá. Así que maravilloso, muchas gracias. Aplauso cibernético. Y, No sé si alguien tendrá una pregunta eso. o un comentario, algo que quiera compartir. Allá dice Patricia. No, bueno, la verdad que yo, disculpen que entré tarde, disfruté mucho lo que pude escuchar, pero tengo miedo de hacer algún comentario que quizá tiene que ver con lo que no escuché. Pero quisiera poner como un acento de que muchas veces en las cosas que vamos escuchando bueno, aunque tú hablabas igual de que la manera en que se mira la naturaleza está en estudio y en evolución, pero que nosotros mismos somos naturaleza, que nuestra primer desconexión y una de las raíces está en el nivel de desconexión que tenemos con nuestro propio cuerpo, con nuestro propio ser mamífero, que es como por donde realmente es como una manera de conectar. Sí. Sí, sí, muy de acuerdo. O sea, en el fondo, el reconocernos como parte de la naturaleza es un cambio que requiere, pero también hay visiones culturales que son, y religiosas que son particularmente segregadoras en ese sentido. Y muchas veces cuesta remover las creencias. Las creencias están en lo más profundo de nuestra psiquis, en lo más profundo, ¿cierto?, de lo que nosotros somos. Y por lo tanto, llegar a estas comprensiones, a veces hay que empezar de a poquito. A veces hay que empezar por tocar un árbol, por conocer, por entender los animales, ¿cierto? Los animales domésticos a veces son como una especie de intermediario. Hacer una huerta, por ejemplo, nos puede acercar a conocer cómo crecen las plantas. Entonces, a veces esos entendimientos hay que irlos forjando. Eso es un tema importante, porque hay tantas visiones de naturaleza como personas en el mundo. Totalmente de acuerdo en ese sentido. Yo acabo de terminar la formación de guía en terapia de bosque, que justamente lo que apunta es a recrear el vínculo, que por eso, sí. Sí. No sé si habrá otra consulta, pregunta, comentario, experiencia. Aquí, Ahí Diego tiene la manito levantada. sí. Hola, buenas, ¿me escuchan bien, cierto? Sí. ¿Sí? Ya voy a prender mi cámara. Ya. Bueno, yo soy estudiante de terapia ocupacional en la Sanseva, Concepción, y recientemente, en cuarto año, y estoy organizando, o sea, estoy creando una organización que se va a llamar Sintiencia Simbiótica, con dos amigos que son de otra sede, de otras carreras, pero queremos hacer actividades, creación de espacios en donde se realicen actividades terapéuticas a comunidades en favor de la salud mental de esas comunidades.
Entonces, recién estamos en nuestros primeros pasos. El proyecto ya prontamente va a estar financiado por la Universidad Católica y vamos a crear este espacio en donde vamos a poder tener... Nosotros lo que hicimos fue trabajar, digamos, ampliamente en el territorio, documentando los conocimientos y los sitios de importancia de la persona en torno a la naturaleza y a su bienestar y su vida cultural. Y de ahí con ello identificamos personas sabias o poseedoras de una gran memoria. Y con ellas, en el fondo, empezamos a ver cuáles son los principios, cuáles son los valores más importantes, y esas personas al mismo tiempo son referentes en las comunidades. Entonces, como un trabajo que hay que empezar con acciones pequeñas, pero también ir conectando y buscando y empoderando a las personas, ¿cierto? Y para volver, digamos, que es algo de un sentimiento de orgullo. Porque por 30, 50, 60 años le dijeron que lo más importante eran otras cosas y lo que quizás sentían lo fueron dejando de lado, particularmente porque no cabía en este sistema de progreso que no considera ni la naturaleza ni los valores locales. Entonces, es un trabajo de restauración también de las comunidades y de los tejidos sociales, que más que en palabrería hay que llevar la pala y hacer acciones que permitan vincular, que las personas mayores conozcan gente joven de las mismas comunidades, también los jóvenes rurales también estén en vinculación. Yo creo que eso tenemos que aprovechar las herramientas que tenemos hoy en día. Cris tiene levantada la manita. Hola, Hola. yo Hola. quería comentar, agregar, estoy acá de Punta Arenas, apoyo a los chicos en Rebrota, acá en Punta Arenas, pero soy de la quinta región. Y allá participo igual en una ONG que se llama Ojos de Mar, y de repente hacemos limpieza. Y va un poco de la mano con lo que mencionaba recién, como involucrar a la gente. Una vez nos pasó que un chico siempre iba a andar en una moto por las dunas, y en las dunas anidan las aves. Entonces le dijimos si que íbamos a hacer una limpieza ya tal día, si nos podía ayudar con la moto a sacar un colchón. Y ya el chico súper entusiasmado nos ayudaba con el colchón, y trabajando en la limpieza se dio cuenta la cantidad de aves que hay alrededor. También le fuimos conversando de la nidificación. Nunca más apareció el chico en la moto por las dunas. Entonces es como también de repente no sirve de nada, claro, hacer una limpieza, pero tiene que ir de la mano, o sea, va a servir si va de la mano con una educación también. Claro. Entonces también hay que involucrar a las personas, a los alrededores, porque de repente por falta de conocimiento cometen muchos errores, llegan y pasan en los autos, pero no saben lo que hay detrás. Sí, hay un cliché, agregar. yo creo, muy bueno tu ejemplo. A veces uno tiene una reacción agresiva y en eso cuando, por ejemplo, grupos ambientalistas que son muy radicales chocan, digamos, con nuestras visiones locales incluso. Porque claro, o sea, uno puede llegar a imponer y muchas veces el proceso va por religar, en el fondo, y es difícil que las personas cuiden lo que no conocen. ¿Ya? Y si lo que conocen es la moto y digamos, toda la sobrealimentación a través de redes sociales, todos estos simbolismos, en realidad, es difícil que puedan entender directamente si no han experimentado. Yo creo que lo que hicieron ustedes fue algo notable, porque eso se va a multiplicar por 1000. Y es súper difícil trabajar con los ciclistas, por ejemplo, aquí en el Cerro Caracol, que es complejo, ni hablar de los motos ni las cuatrimotos, que en realidad es un terrible problema, o la gente que pasea a los perros en los humedales o los lugares de alta diversidad de aves. Entonces, parte por eso, parte un poco por una mirada quizás más empática y que todos podemos colaborar si se nos da la oportunidad, y el colaborar ayuda a conocer, y el conocer a querer, y el querer, ¿cierto?, a amar y proteger. Súper, súper. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ya. Yo. Sí, quería agradecer el espacio que se abrió y la voluntad también de Cristóbal y el entusiasmo a abrir el diálogo. Creo que se escucha doble. Creo que esa es la clave.
Entonces, en lo personal estoy muy agradecido del tiempo, de lo que están compartiendo, la pasión con la que se habla y el interés que muestra cada persona que aún sigue conectada. Creo que esa es. Y no sé si Diego se tuvo que ir, pero Diego, el muchacho, tiene todo lo necesario, el entusiasmo. Yo creo que por ahí va, Eso, por ahí va por ahí la va la cosa. cosa. Sí, y yo en lo personal, como también me siento parte de un movimiento, eh, considero bastante importante la espiritualidad, o el trato amoroso, la fraternidad, creo que por ahí va también. Así que gracias a todos los que hicieron posible ahí sostener tremendo anfitrionaje. Aguante. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Habla ahora? ¿O nos vemos después en la huerta? Ah, A la vuelta, a la vuelta. eso. Ya. Bueno, en honor al tiempo. Antes quisiera compartir un link con unas preguntitas para todas las personas que participaron de este primer ciclo de charlas. Respecto a lo mismo que estábamos conversando, un poco sobre sus propias experiencias, desde lo que su corporalidad, su motor les ha permitido vivir con respecto a la naturaleza. Así que voy a dejar el link por aquí, denme un segundito, porque lo tenía copiado, pero se descopió. Y para que puedan participar, sería muy bueno que poder obtener sus respuestas, son importantes. Y bueno, una vez más, agradecer a todas las presencias aquí online de todas las partes que se conectaron. Como decíamos ya, es súper esperanzador que desde todos los puntos de donde nos conectamos estemos moviéndonos. El movimiento es vida. Como decía el Taka, la espiritualidad, poder sensibilizar y reconectar con lo que es la esencia de la vida, es el paso número uno a poder protegerla, a poder sentirnos parte nuevamente de ella y respetarla, quererla, vivir, nuevamente bajar un poco estas revoluciones de lo que nos exige la vida, de andar rápido, aterrizar un poco, reconectar con los tiempos de la tierra, con los tiempos de las plantas. Así que los dejamos igual invitados a participar de la huerta, a quienes están aquí en Concepción, a quienes están por allá en Magallanes, a quienes estén cerca de una junta de vecinos que puedan ir, colaborar con las labores que se estén haciendo ahí en torno a la tierra. Y nada, pues la colectividad es sanadora, en la colectividad encontramos redes y vamos construyendo un futuro juntitos. Así que eso, quedan invitados a participar del proyecto más adelante, ahí atentos a la página de Rebrota, porque van a haber varias actividades ahí que se vienen, porque con la primavera nace la motivación también. Así que eso. Muchas gracias a No, todos. gracias a ti. Gracias, Cristóbal, por tu colaboración. Muchas gracias. No, de nada. Gracias, Bueno, gracias a todos. que estén muy bien. Chao, chao. Chau. Chao. Muchas gracias.